el apoyo que usted le brinde a su iglesia cuando nosotros no estamos. Usted debe seguir viniendo porque el principal es Jesucristo. Nosotros nos vamos, pero Él queda con nosotros, ¿verdad? Él está aquí en medio de nosotros. Su Espíritu Santo nos ministra y Él es el que tiene el poder y a Él nos debemos, ¿verdad? Así que agradecemos sus oraciones, agradecemos su fidelidad y su compromiso, su lealtad al Señor. Seamos puntuales y estemos aquí para adorar, para honrar al Señor. Recuerde que el próximo jueves es que tenemos el servicio de viernes, porque viernes es libre para que usted pueda disfrutar con sus hijos, con sus madres, y etcétera, etcétera, etcétera. Usted pueda disfrutar. El viernes es libre y el culto del viernes se pasa para el jueves 7 de diciembre a partir de las 7 de la noche. Todos los días habrá clamores en Zoom. Usted conéctese a los clamores. Y entonces el domingo es la celebración, domingo 10 es la celebración del Día de las Madres aquí con todo el pueblo JV. Así que le esperamos. Este domingo usted tiene que venir a estar en el servicio y también el jueves y el próximo domingo, ¿ok? Mientras tanto nosotros nos estaremos conectando por allí para verlos por un huequito así. Todos los que están asignados, presten atención a sus asignaciones y cuiden su casa, cuiden las cosas que son del Señor. Mientras tanto, yo me voy a disfrutar. El enemigo no podrá parar lo que Dios ha dicho que es sí. Hermano, las bendiciones se arrebatan. Las bendiciones se arrebatan. Y tenemos que arrebatarle. El enemigo quiso arrebatármelo, pero no me lo va a poder arrebatar. Porque Cristo nos hizo libres. Y Cristo nos dio el poder de poder salir adelante en medio de todo. ¿Cómo vamos a poder hablarle a ustedes, soportar las pruebas? Tener por sumo gozo cuando andéis en diversas pruebas. Si cuando viene la prueba uno se raja. No, hermano. Uno tiene que gozarse en medio de la prueba, gozarse en medio de la situación, porque sabemos que Dios es bueno. Así que recibamos ahorita con un fuerte aplauso a su pastor y mi pastor, don Benito Cañate. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así de pie vamos a irnos al libro de Génesis. Amén. Gloria a Dios. Y en el libro de Génesis capítulo 11, verso 27 en adelante. Amén. Cuando lo tenemos decimos un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Nos dice Génesis en el capítulo 11, verso 27 en adelante de la siguiente manera. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram, y se quedaron allí.
Y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Aram. Capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que tú has preparado para tu iglesia y para tu pueblo. Gracias por todos los que estamos aquí congregados, por aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por el cuidado y la protección, Señor, que has derramado sobre cada uno de nosotros. Levántanos cada día y fortalécenos cada día en fe y danos la firme determinación de seguir adelante en medio de todos los obstáculos y todas las adversidades que puedan presentársenos. Glorifica tu nombre una vez más en medio nuestro, Señor, y afírmanos y fortalécenos, Señor. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, y el pueblo que ama a Dios dice, amén. Podemos sentarnos, iglesia. Gloria a Dios. Por lo general, cuando hablamos del llamado de Dios a Abraham, siempre lo iniciamos en el capítulo 12. Y hacemos referencia a la familia de Abraham de una manera indirecta. Pero ¿por qué lo iniciamos en el capítulo 11, en el versículo 27 en adelante? Lo iniciamos por una sola razón y en un solo propósito del Espíritu. Comprender algunas cosas que son fundamentales cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros. Cuando Dios nos llama con un propósito, porque Dios tiene un plan y tiene un propósito para nosotros. Así que Dios no nos llama como quien habla al viento para ver quién escucha y viene. Dios nos llama de una manera personal, de una manera individual. Y si nos llama de una manera personal e individual es porque Dios conoce nuestra vida, conoce lo que estamos viviendo, conoce lo que hemos vivido y también conoce lo que vamos a vivir. Entonces Dios nos llama de una manera particular. Dios conoce nuestro carácter, conoce nuestras fortalezas y conoce nuestras debilidades. Y Dios puede conocer también muchas veces lo mal que podemos estar, los fracasos que han habido en nuestra vida, las equivocaciones que hemos cometido e inclusive cómo hemos blasfemado de su nombre. Pero eso no evita que Dios nos llame. Eso no evita que Dios se presente ante nosotros, toque nuestro corazón y nos atraiga hacia Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es fundamental que nosotros lo tengamos presente, porque el llamado de Abraham fue un llamado muy particular. Era un llamado con un propósito eterno, con un propósito universal, como son los llamados de todos los que estamos aquí presentes.
Porque los que estamos aquí no estamos aquí porque nosotros elegimos venir a los pies de Cristo. Estamos aquí porque Dios envió su Espíritu Santo, quien nos persuadió para que nosotros viniésemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dio la convicción de que le necesitábamos a Él. Por eso nosotros estamos aquí. Así que todos los que estamos aquí porque fuimos llamados por Dios de manera personal. ¿Cuántos dicen amén? E independientemente de nuestras vidas y de lo que haya ocurrido en nuestra vida, y aún independientemente de los errores que después de aceptar a Cristo podamos haber cometido, eso no renuncia y eso no elimina y eso no subroga ni deroga el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es fundamental para poder comprender la vida de Abraham. Miren la particularidad de la vida de Abraham. Conforme a lo que nosotros acabamos de leer, nos da a entender que Taré fue el que determinó salir de Ur de los Caldeos con sus hijos. Por una razón, su hijo menor, Harán, había muerto en Ur de los Caldeos. Y él decide salir de Ur de los Caldeos e irse a otra tierra, a una tierra que por casualidad, y diga, en Dios no hay casualidades, se llamaba igual que se llamaba su hijo, Harán. A esa tierra decide ir y se lleva también a su sobrino. Va a ser Esteban en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles quien nos va a aclarar realmente lo que aconteció aquí. Si nosotros nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, inmediatamente nos vamos a comprender algo muy particular de esta historia. En Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban es tomado para ser apedreado y para convertirse en el primer mártir, nos dice la palabra del Señor, hablando Esteban directamente en el capítulo 7. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Por eso es que la Biblia es su propio intérprete. Y la Biblia nos dice claramente que quien llamó Dios no fue a Taré, llamó directamente a Abraham. Pero sobre Abraham había una autoridad. Su padre Taré era su autoridad. Así que Abraham comunicó a Taré el mensaje que Jehová le había comunicado a él. Y Taré obedeció, pero Taré entonces se dirigió directamente a otra tierra, no a la tierra que Dios le había dicho a Abraham. Pero quien había recibido el llamado era directamente Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos va a significar que muchas veces nosotros, cuando Dios nos habla, nuestra tendencia natural es también que nuestros familiares, a los que nosotros amamos, también nos sigan en el mismo llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso es lo más natural. Porque nosotros sentimos el gozo y la alegría de que Cristo ha venido a nuestros corazones e inmediatamente queremos que las personas que han vivido con nosotros, que han estado con nosotros, también compartan el mismo gozo y la misma alegría y también reciban la misma bendición. Aleluya. Pero la mayoría de las veces no ocurre de esa manera. La mayoría de las veces quedamos como locos dentro de nuestras familias. O queramos de que, bueno, algo se le metió, algo le pasó, lo estamos perdiendo. ¿Ok? Entonces inmediatamente, ¿por qué? ¿Pero por qué ocurre esto? Porque es que Dios nos llamó a nosotros. Porque era el tiempo de que nosotros escuchásemos su llamado. Y llegará el tiempo en que ellos también escucharán el llamado de Dios. ¡Aleluya! Pero esto nos sirve para comprender lo siguiente. Hay una particularidad y un hecho constante en la vida de los patriarcas. En la vida de Abraham, en la vida de Isaac y en la vida de Jacob. Hay un denominador común de la vida de los tres patriarcas.
Y ese denominador común fue el que inmediatamente saltó a nuestra vista y dijimos, pero esto es increíble. ¿Por qué, Señor, ocurrió de esta manera? ¿Saben ustedes que cuando Abraham decide buscar a esposa para Isaac, manda a su sirviente, al más antiguo de ellos, y lo manda a la tierra de ¿dónde? De su parentela. ¿Y dónde estaba la parentela de Abraham? La parentela de Abraham no estaba en Ur de los Caldeos. La parentela de Abraham estaba en Harán, donde se había quedado Nacor y donde se habían quedado el resto de su familia, porque Lot se había venido con él. Fue directamente allá donde él manda a su sirviente a buscar esposa para su hijo Isaac. Allá es donde encuentra a Rebeca. Y saben que Jacob, cuando huye de Saúl y pasa por Betel, termina yendo a la tierra donde habita Labán, que era hermano de su madre y que es el padre de Raquel, la esposa de Jacob. ¿Y dónde estaba viviendo Labán? Precisamente en la misma tierra donde estaba la parentela, directamente en el mismo punto. Entonces inmediatamente el Espíritu nos dice, bueno, pero ¿qué significa Harán? Harán significa santuario. Porque hermanos, cuando en la vida nosotros tenemos que avanzar, nosotros siempre vamos a tener que buscar el santuario de Jehová para encontrar respuesta y solución a cada uno de nuestros problemas. Allí es donde vamos a encontrar la respuesta. Ahí es donde vamos a encontrar la solución. Y el otro significado de Harán es montaña. Porque también nosotros para encontrar la respuesta tenemos que subir a esa montaña, tenemos que subir a ese monte para que Dios nos hable y Dios se manifieste a nosotros para que nuestra vida y la de nuestra familia sea ordenada. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso cuando ahora en los clamores se oran por las solteras, y se pide por las solteras, para que ellas puedan casarse, y se pide que sea un varón así, y así, y así, y de esta manera. Nosotros tenemos que ir directamente a donde está el santuario. Nosotros tenemos que subir al monte, para que la pareja de esa persona, de esa muchacha o de ese hombre, sea conforme a la voluntad de Dios. Sea conforme a las normas de Dios, sea conforme al propósito de Dios, para que él y ella puedan tener una vida plena con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y esto fue lo que hizo Abraham, y fue exactamente lo que hizo posteriormente Jacob. Fueron lo que realizaron. Miren, ya hay una particularidad. Cuando el siervo de Abraham llega a la tierra de Nacot, es Labán el que lo recibe. Y cuando Labán lo recibe, Labán todavía es un joven inocente. No era el Labán astuto. No era el Labán habilidoso. No era el Labán que sabía manipular para sacar el mayor provecho. Así que ese Labán simplemente se rindió ante la presentación que hace el siervo de Abraham. Y sin pestañear, estuvo totalmente de acuerdo en que su hermana, Rebeca, se fuera con él. Ese no fue el Labán que encontró Jacob. Porque Labán había comprendido algo, lo que le dijo el siervo de Abraham cuando se presentó en casa de Nacor. Jehová Dios ha bendecido a mi Señor. Le ha dado riqueza, le ha dado ganados. Y yo he traído esto precisamente por esta mujer. Y no solamente eso, el ángel que envió mi Señor, el Dios de mi Señor, que iba delante de mí, fue el que me guió en todas cosas. Y Labán estaba escuchando todo eso. Entonces Labán quedó en una impresión. Definitivamente los que vengan de esa casa, no solamente tendrán riquezas en esta tierra, sino también vienen con riqueza del cielo. Y yo tengo que beneficiarme de esa bendición en toda su plenitud. Ahora entendemos por qué el comportamiento de Labán con Jacob.
¿Por qué primero te doy una hija, que es la que tú quieres, y después te la revuelvo y quedas con la otra? Para que sigas trabajando, para que la bendición que hay en ti sea sobre mi casa, me enriquezca como tu padre y el padre de tu padre. ¡Aleluya! Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que tener sentido de identidad de quiénes somos. Nosotros somos hijos de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos hijos de Dios mediante la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y las bendiciones que hay sobre nosotros no son únicamente bendiciones espirituales, sino también son bendiciones terrenales. ¡Aleluya! Lo que Dios ha depositado en nosotros no es únicamente poder espiritual, también nos ha dado poder sobre las cuestiones humanas para nosotros ser prosperados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando uno se detiene en esto, inmediatamente dice, pero la Biblia realmente dice de esa manera. Vámonos directamente a la carta a los Efesios, capítulo 1. Y que nos da a entender por qué nosotros tenemos que ser agradecidos. Por qué nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo momento. Y por qué muchas de las cosas que todavía nosotros no podemos resolver, no se han podido resolver. No porque la voluntad de Dios no está a nuestro favor, sino por lo que la conciencia de nosotros de que Dios está con nosotros no está plenamente clara. Porque nuestra fe no se ha fortalecido, porque nuestra fe no ha crecido, porque no la hemos permitido que se desencadene conforme a las promesas del Dios que nos rescató. ¿Cuántos dicen amén? Y lo vamos a ver en una versión, porque cuando nosotros leemos el versículo 3 de Primera de Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos en la versión, por ejemplo, la del lenguaje actual, dice de la siguiente manera, versículo 3. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para anotarnos como hijos suyos, para así, pensando hacerlo desde el principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y si Dios nos dio la salvación, ¿no nos dará también todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que estamos viviendo aquí, estamos viendo cómo caminan los hombres agradecidos con el poder de Dios. Porque Abraham no solamente es el padre de la fe, Abraham es el hombre agradecido con el favor de Dios. Agradecido por lo que Dios ha hecho, porque Abraham reconoce, ¿yo quién era? Yo era un pagano. Yo no existía en ese momento ley. Así que Abraham reconocía que él era un pagano, que servía a dioses, que servía a las estrellas y su familia también. Él lo reconocía y a él Dios lo eligió. A él Dios lo llamó. Como también llamó a un Pablo que era perseguidor de la iglesia, que consintió en la muerte de Esteban, que llevaba cartas para arrestar a los hermanos, que perseguía a la iglesia. En donde quiera que la iglesia se hablase del camino, ahí estaba Pablo en la persecución. Y a pesar de ser de esa naturaleza, eso no fue obstáculo para que Dios lo llamara. Igual Dios lo llamó. Y no solo lo llamó, lo trajo hacia él y lo preparó. Y le dijo a Pablo, este es el propósito por el cual te llamé. ¿Y para qué te llamé?
y lo que vas a vivir por causa del llamado que te hice. Porque hermanos, muchas veces cuando somos llamados decimos inmediatamente, es que yo estaba esperando esto, porque ahora sí voy a poder pagar mi casa, porque ahora sí voy a poder comprar mi auto, porque ahora sí voy a poder viajar alrededor del mundo durante 80 días. Porque ahora sí me voy a comprar lo que quiero. Y nosotros lo vemos desde esa perspectiva. Pero cuando nosotros analizamos la historia de los hombres y mujeres que sirvieron al reino, nos damos cuenta que la primera fase del llamado es una fase de prueba. Es una fase donde somos trillados, donde somos triturados, para saber si realmente estamos preparados para cumplir el propósito que Dios ha determinado. Y esa fase no es una fase suave, ni es una fase fácil. Para Abraham fue fortalecerse en fe en medio de la debilidad. Para Abraham, lo importante y el norte de Abraham no era la riqueza, porque Dios se la daba facilito. Dios lo prosperó en Harán y él no tenía que haber ido a Harán. Y aún lo prosperó en Harán. Y lo siguió prosperando a donde quiera que fuera. Pero ese no era la meta de Abraham ni el propósito de Abraham. Él sabía que había una promesa de una descendencia. Y él iba por la promesa de la descendencia, no iba por la riqueza. Porque él estaba claro de cuál era el propósito y el llamado que Dios le había hecho. Por eso comprendemos por qué Pablo decía que él sabía vivir en la abundancia o en la escasez. En todo y por todo había sido plenamente enseñado y preparado. Porque él sabía cuál era su propósito. Y que todo lo que ocurría a su alrededor, por eso escribe en la carta a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, aquellos que fueron llamados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros nos damos cuenta que nuestras vidas dependen también de que nosotros estemos claros para qué hemos sido llamados de parte de Dios. Para que nosotros nos enfoquemos en el propósito de Dios en nuestra vida. Y que todo lo que ocurra en nuestra vida es precisamente para poder lograr ese propósito. Y para poder llevar a otros a lograr su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros vemos la vida de esa naturaleza, entonces nosotros no es que nos resignamos o nos conformamos con el dolor, con el sufrimiento, con el llanto, porque tuve este problema, porque me dijeron esto, porque me pasó esto, porque me enfermé de esta manera. No es que nos conformamos, es que comprendemos que todo tiene un propósito en el Señor. Y que nada de eso nos va a destruir, sino que nos va a fortalecer para lo que Dios tiene delante a favor de nosotros. ¡Aleluya! Hermanos, porque si Abraham se hubiese desviado de la promesa, hubiese muerto y desaparecido en la historia como un hombre con mucho ganado y ya. Si era por riqueza, era un hombre inmensamente rico. Pero él mismo se lo declaraba en las conversaciones con Dios. Cuando yo parta, cuando yo duerma, todo esto será para Eliezer. Él mismo se lo decía a Jehová. Entonces él comprendía, mi nombre termina conmigo. Mi vida se acaba conmigo. Pero cuando se da el cumplimiento de la promesa en Isaac, Abraham sabe que ya su tiempo de partir estaba ya diseñado. Porque él estaba viendo el cumplimiento de la palabra del Señor. Así que todo lo que pudiese acontecer garantizaba que la promesa del capítulo 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo? Aquí está Isaac. Abraham no tenía que ver ni a Jacob, ni tenía que ver a Esaú. No, aquí está Isaac. Así que la promesa está cumplida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso cuando tú y yo comprendemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y comprendemos que Dios nos va a bendecir en todas las áreas,
que Dios nos va a prosperar en todas las áreas, pero que jamás tenemos que perder de vista cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros aquí. Entonces nosotros encontraremos nuestra realización cuando ese propósito se cumpla. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y el propósito, y lo hemos dicho hasta la saciedad, el propósito no es lo que yo quiero. El propósito no es lo que yo deseo. No es lo que yo anhelo. El propósito es lo que Dios ha determinado para mi vida. Ese es el propósito. Porque muchos tendemos a confundir. Bueno, mi propósito es salir de esta condición. Mi propósito es resolver los problemas de mi familia. Ordenar mi matrimonio. Que mis hijos se conviertan. Ese es mi propósito. No, ese es tu anhelo. Eso es lo que tú quieres y lo que yo quiero. Pero eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios va por encima de ti y de mí, y va por encima de tu familia, y va por encima de lo que quiere, porque eso para Dios es fácil. Lo difícil es que se cumpla el propósito de Él en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y veamos la diferencia. Cuando Dios llama a Pablo, hermanos, Pablo no se casó, no tuvo hijos, pero estaba claro cuál era su propósito. Miren la particularidad. Abraham tenía un anhelo, tener un hijo, y ese hijo estaba dentro del propósito de Dios para levantar una gran nación. Y cuando el hijo nació, Abraham supo que el propósito de Dios se había cumplido. Amén. Todo aquello se había cumplido. Pablo no tuvo hijos. Así que no podía pensar en una descendencia. Pero Pablo, cuando escribe Segunda de Timoteo, en los capítulos finales, hace una declaración. Ya él sabía que el propósito de Dios en él se había cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta el día de hoy se habla de Abraham, y hasta el día de hoy también se habla de Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo importante no es lo que vivió Pablo ni lo que vivió Abraham. Fue que el propósito de Dios se cumplió en ambos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Y esa es la particularidad. Por eso nosotros no podemos ponerle a Dios un protocolo de comportamiento y de conducta. Por eso hablamos de que nadie puede predicar su propia consagración. Porque Dios no trabaja de manera estandarizada. Dios no dice esto corta parejo en esta dirección. No, porque Dios hace como quiere. Por eso Dios es soberano, que es uno de sus atributos. Él es soberano. Él hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere y como quiere. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Porque al final es su voluntad la que tiene cumplimiento. Y cuando nosotros entramos en este camino, Dios nos regala el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Es como si Dios nos agarrase a nosotros y nos dijese, ¿cómo voy a hablar contigo? ¿Y cómo vas a escuchar mi palabra y vas a comprender mi palabra? Yo voy a ponerme a mí dentro de ti. Y cuando yo hable, tú escucharás si tú mantienes esa comunión conmigo. Y cuando tú preguntes, ¿qué es lo que quieres, Señor, de mí? Yo te responderé y te mostraré cuál es mi propósito en tu vida. Y si aún no comprendes con tu entendimiento, yo te voy a pastorear a través de terrenos áridos, a través de terrenos empedrados, y vas a recibir golpes para llevarte a que tú puedas comprender cuál es el propósito que tengo para ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero al final mi propósito es el único que tiene cumplimiento. Y si nosotros sabemos esta verdad, entonces la mitad del problema de nuestro caminar en Cristo Jesús está resuelto. Solamente comprendiendo cuál es el propósito de Dios en mí.
Y el anhelo de mi oración, cuando cierro mi alcoba, antes de orar por mis hijos, por mi esposa, o por mi marido, o por las deudas, o por las cuentas de banco, o por todo eso, antes de orar por eso, y que Dios me libre de los demonios, etcétera, etcétera, antes de orar por eso, yo tengo que pedirle al Señor, Señor, hazme entender cuál es tu propósito en mí. Remueve de mi corazón y de mi mente todo lo que enturbie tu propósito. Porque yo, Señor, quiero caminar en tu propósito. Y quiero vivir de acuerdo a tu propósito. Y nunca apartarme de ese propósito que tú has determinado para mí. Cuando oramos de esa manera, a veces, hermano, a veces no tenemos que ni siquiera orar por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque entonces Dios dice, ahora él y ella saben lo que yo quiero. Ahora yo voy a ordenar toda su vida para que él y ella cumplan el propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! El acto de sacrificio de Isaac fue la prueba de Abraham. Y uno dice de la obediencia a Dios, sí, de la obediencia. Pero también la prueba, Señor, tú me llamaste con un propósito y yo caminé en el propósito por el cual tú me llamaste. Aquí estoy yo con el propósito tuyo. Porque vino de ti. Por eso la carta a los Hebreos. No sé cómo, pero yo sé que tú lo vas a resucitar. Aunque Él muera aquí, tú lo vas a levantar. ¿Por qué lo sé? Porque este es tu propósito. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, entonces comprendemos también el debate en la carne de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Cuando al final, después de llorar la sangre y todo lo demás, le dice al Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque para esto yo he venido al mundo, para entregar mi vida. Ese era su propósito. Y como Él cumplía el propósito, Él sabía que Él iba a resucitar. Él lo dijo, nadie toma mi vida, sino que la doy, porque tengo poder para darla y para volverla a tomar. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Es que cuando uno vive en el propósito, uno vive una vida indestructible. Uno no tiene que ni siquiera decirle a Satanás, apártate. A Satanás se va a apartar, porque Satanás está viendo la línea del propósito de Dios que se está cumpliendo en ti. Y que tú estás firmemente determinado a que el propósito de Dios sea el que se cumpla en ti. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Por eso en este tiempo, nosotros vivimos un tiempo de preparación. Y a veces algunos decían, me estoy preparando, como el que va a un gimnasio, o el que se prepara para ir a una fiesta. Y muchas de las parábolas que compartíamos hablan de esas condiciones. Pero al final la preparación era la preparación en cómo voy a llevar mi relación con Dios de aquí en adelante. Cómo voy a vivir mi vida en Cristo de aquí en adelante. Esa era la preparación. Y ese siempre ha sido la preparación. Pablo escribe en el capítulo 9 y en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, donde se narra la conversión de Saulo, y en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, donde el mismo Pablo, y el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, donde el mismo Pablo le tiene que hablar sobre todo lo que vivió antes de poder predicarle a los gentiles. Y Pablo se lo dijo, Pablo desde el principio empezó y trastabilló y la gente no confiaba en él y la gente recordaba que era un maldito y un perverso, un perseguidor.
etcétera, etcétera. Y se fue a Arabia. Y después de Arabia regresó a Damasco. Y después buscó un tutor. Porque hermanos, algo que necesitamos y la ayuda que Dios nos da para reconocer nuestro propósito es que nosotros necesitamos un tutor. Un tutor de carne y hueso aquí en la tierra. Necesitamos un tutor. Aleluya. Pablo necesitó un tutor, necesitó un Bernabé que lo fuera a buscar cuando estaba metido en Tarso para recordarle, ven acá, para esto fue que te llamó el Señor. Tírate y empieza a hacer el trabajo para el cual te llamó el Señor. Entonces necesitamos un tutor. Y cuando hablo de un tutor, es un tutor que me lleve a comprender cuál es el propósito de Dios en mí. Ese es un tutor. No necesitamos a alguien que me resuelva los problemas del día a día. Eso no es un tutor y eso no es lo que yo estoy buscando. Y yo, como hijo de Dios, tengo que buscar un tutor, porque de los problemas del día a día se encarga Dios. Amén. Pero necesito un tutor que guíe mi vida espiritual para que el propósito de Dios se realice. Por eso cada vez que cualquiera se acerca a la pastora, vea en la pastora una tutora. Se lo voy a poner en un ejemplo que le va a parecer bastante simpático. Cuando el presidente Obama gobernaba en los Estados Unidos, el presidente Martinelli fue invitado, ¿no? Le prepararon todo para que se reuniera con Obama. Obama le dio 15 minutos en la Casa Blanca. En 15 minutos, Martinelli tenía de todo lo que podía hablar, que hablaba bastante y habla bastante, tenía que ser directo, que era lo que él quería para Panamá. Si él desperdiciaba sus 15 minutos, no hay ningún problema, ve y haz lo que te dé la gana, como te da la gana, no pediste nada, no enfocaste nada y perdiste tu tiempo visitando la Casa Blanca. Tómate la foto y listo. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Si esto ocurre en la tierra, esto también ocurre. Seamos sabios y seamos entendidos. Utilicemos el tiempo para lo prioritario, no para lo accesorio. Porque si el tiempo lo utilizamos en lo prioritario y tenemos la respuesta de lo prioritario, se abre nuestro entendimiento para resolver lo accesorio. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso David no tenía ningún problema en gobernar, porque él estaba claro en cuál era lo prioritario. Así que él podía manejar todo un reino y expandir un reino hasta convertirlo en un imperio, porque lo prioritario lo tenía claro. Y sabía que cuando estaba en la presencia del Señor era para resolver lo prioritario, Señor. Porque lo demás, una vez que lo prioritario esté claro, lo demás se resuelve solo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y el gran problema de nosotros como seres humanos es poder determinar qué es lo prioritario. Y como hijos de Dios, muchas veces no es determinar lo prioritario, es aceptar qué es lo prioritario. Porque la Biblia nos dice qué es lo prioritario, pero nosotros como hijos de Dios estamos en otra dirección, en otro enfoque. Dios está dispuesto. Cristo le dijo a sus discípulos, pero todavía no han pedido nada. Yo no sé, ¿cómo que no hemos pedido nada? No han pedido nada. Todavía no han pedido nada. ¿Por qué no habían pedido nada? Porque todavía no se habían enfocado en lo que era prioritario. Y si no se enfocaba en lo prioritario, lo demás era irrelevante. Porque Dios es el Dios de los milagros. Es el Dios de lo imposible. Es el Dios de los prodigios. Es el Dios que rompe toda la naturaleza y obra sobrenaturalmente. Es el Dios que no le importa ni el tiempo ni el espacio para resolver cualquier situación, siempre y cuando nosotros nos enfoquemos en lo prioritario. Y lo prioritario somos cada uno de nosotros. El llamado de Dios y el propósito de Dios en nosotros. Por eso que en el reino
Nadie se haga la víctima de hombre ni mujer abnegados. Señor, yo no pienso en mí, yo pienso en los demás. Hermano, eso sirve para la política. Delante de Dios, eso no sirve. Porque Dios dice, si tú solamente piensas en los demás, ¿de qué me sirves? ¿Por qué? Porque eso estás negando que yo necesito obrar en ti. Yo necesito cambiar tu corazón. Yo necesito cambiar tu espíritu. Cuando tú le dices eso al Dios, le estás diciendo, mi espíritu está perfecto. Mi corazón está perfecto, Señor. Entonces, ¿y dónde queda la palabra del Señor de que necesitamos un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Y eso, ahí nos encontramos. Podemos servir, hermanos, aún secularmente. Se puede servir sin cambiar de carácter. Todos podemos meternos en el Club de Leones, en los 2030, en el Club Rotario, y podemos hacer todas las obras sociales que nos den y tomarnos todas las fotografías en la Teletón 2030. Al final, como el equipo organizador. Y podemos seguir siguiendo los mismos mentirosos, los mismos deshonestos, los mismos adúlteros, los mismos fornicarios, los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no pasa nada. Pero en Cristo Jesús, Dios viene por nuestra alma. Para cambiar nuestra alma, porque hay una vida eterna que vivir. Y necesita obrar en nuestra alma y transformar nuestro corazón para que entremos en ese reino y participemos de esa vida eterna. Cuando eso obra en nosotros, ni siquiera pensamos en los demás. Lo demás fluye solo. Por eso podemos andar en las buenas obras. ¿Por qué? Porque ya nuestro corazón ha sido transformado y nuestra alma ha sido transformada. Nuestro espíritu ha sido mudado y hemos venido a ser morada plena del Espíritu Santo. Entonces, cuando todo eso se da, claro que vamos a hacer buenas obras. Claro que vamos a caminar en buenas obras. Claro que vamos a actuar de esa manera. Claro que vamos a bendecir a otros. Claro que vamos a interceder por otros, porque el corazón ya ha sido transformado. Lo demás es imagen. Y lo demás se hace para el que dirán, pero no se hace para Dios. Así que nuestro enfoque cuando estamos en el reino cambia totalmente. Lo importante es una sola opinión, la opinión de Dios. Lo importante es un solo aplauso, el aplauso de Dios. Lo demás no interesa. Porque todo lo que hacemos, por eso Pablo se lo recalcaba, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, no para los hombres. Y uno se pregunta, ¿pero por qué lo recalca? Porque es que es la única manera en cómo podemos ser aprobados delante de Dios. Porque la otra manera es querer ser aprobados delante de Dios y ser aprobados delante de los hombres y ser reprobados delante de Dios. Y al final, el que nos lleva a la vida eterna es Dios, no los hombres. ¡Aleluya! Y tampoco permite que en nosotros se desarrolle el espíritu de la jactancia, ni de la prepotencia, ni de la altivez. ¿Ok? Tampoco lo permite. No existe. Cuando pensamos en la aprobación de los demás, sí vamos a ser altivos y sí vamos a ser soberbios. Sí, es natural. Eso sale naturalmente porque nos interesa lo que los demás piensen de nosotros. Pero cuando lo que nos interesa es lo que Dios piense de nosotros, solamente nos interesa, Señor, tu aprobación. Y si lloramos y nos quebrantamos, es si hemos hecho la voluntad de Dios o no la hemos hecho. Si Dios se agrada de lo que hemos hecho o Dios no se agrada de lo que hemos hecho. Eso es lo que debe torturar nuestra alma y nuestro corazón en la noche. Pero cuando lo que tortura nuestra alma y nuestro corazón, hay que dirá la gente de mí, entonces estamos mal. Abraham lo comprendió. A tumbo, a golpe, pero lo comprendió. Que al final lo único que importa es lo que Dios diga.
Lo comprendieron todos los apóstoles, que al final lo único que importa es lo que Dios diga. Y es algo que nosotros tenemos que comprender, que lo único que importa es lo que Dios diga. Es ser aprobados delante de Dios. Ahora comprendemos por qué se lo tuvo que escribir a Timoteo, como futuro líder de la iglesia y como pastor. Hey, Timoteo, lo único que importa es que el jefe te apruebe. Lo demás, Timoteo, no importa. Porque ellos también, lo único que les debe importar es que el mismo jefe tuyo también los apruebe. Y si todos se preocupan porque Dios los apruebe, Timoteo, hay coinonía y hay armonía. Timoteo, no hay que arengarlos para que se muevan en una dirección, porque como todos van a buscar el agrado del mismo Dios, todos se van a unificar y todos se van a mover en una dirección. Pedro lo decía en otro lenguaje. Pedro decía, los padecimientos que tú sufres, no pienses que eres el único. Hay otros en otras partes del mundo que están sufriendo los mismos padecimientos. Y algunas veces hasta peores. ¿Por qué? Porque todos están buscando la aprobación del mismo Dios. Y como buscamos la aprobación del mismo Dios, vamos a padecer. El problema es que estamos viviendo, aunque nos burlábamos y nos reíamos de pare de sufrir, el éxito de pare de sufrir es que el mensaje va directamente a la fibra de la naturaleza del cristiano carnal. Todos vamos a las iglesias para dejar de sufrir. En todas las denominaciones y en todas sus clasificaciones. Los hermanos católicos buscan su forma de parar de sufrir y los evangélicos también. Todos queremos dejar de sufrir, pero muy pocos buscamos que el propósito de Dios se cumpla, porque el cumplimiento del propósito de Dios implica dentro del paquete que vamos a padecer. Y por eso Cristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En ningún momento, en ninguna parte del Evangelio se dice que las aflicciones no van a venir. En ninguna parte se dice que el sufrimiento no va a existir. Se dice que todo eso se va a dar, pero que a pesar de eso, en Cristo Jesús, nosotros somos más que vencedores. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que nuestra vida es una vida permanente de hombres y mujeres agradecidos delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo recuerdo cuando hace años estaba preparando una conferencia para un congreso latinoamericano y europeo de derecho romano. Y era sobre el edicto de Milán. ¿Ok? Y recuerdo que en esas investigaciones salía un escrito de un historiador romano de esa época, del año 300 después de Cristo, que él definía el perfil del cristiano para explicarle al emperador por qué los cristianos eran indestructibles. Y empezaba y le decía, el Dios en quien ellos creen se hizo hombre. Emperador, un Dios se hizo hombre. Y ese Dios hecho hombre aceptó la humillación de ser crucificado. Nuestros dioses nunca aceptarían que meros hombres, mortales e inferiores, lo agarraran a ellos y los exterminaran.
ese Dios se hizo hombre y aceptó ser crucificado. Y emperador aceptó morir por los mortales, por los humanos. Y ellos creen que resucitó. Y ellos se gozan cuando son perseguidos. Se gozan cuando mueren en ese nombre, emperador. Todo lo que el poder de Roma no puede destruirlos jamás, porque mientras más los ataquemos, más fuertes se hacen. Su fe aumentan porque se declaran ahora dignos del Dios que los rescató. Emperador, jamás podremos vencerlos. Ningún emperador lo hizo antes y usted tampoco lo puede hacer ahora. Entonces, cuando el emperador comprendió la naturaleza del cristianismo primitivo, tal vez dijo, parafraseando la frase del emperador romano y trayéndola a esa época: si no puedes vencerlos, únete. Ahora sabemos por qué el cristianismo terminó convirtiéndose en la religión oficial del Imperio Romano. Porque los romanos reconocieron, no pueden ser destruidos. Porque se hacen fuertes en lo que nosotros consideramos debilidad. Así mismo es, cielo. Ellos se hacen fuertes en la debilidad. Lo que es el sufrimiento no los abate, los fortalece. La persecución no los desanima, los anima. Su creencia, cuando sienten que los vamos a matar, su fe se aumenta y glorifican a su Dios en medio de la muerte, cuando usted sabe que nuestros enemigos lloran de terror cuando los vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque su Dios se hizo hombre y padeció por ellos. Así que ellos se han vestido del mismo pensamiento. Ese era el cristianismo en el año 300 después de Cristo. ¿Cómo es nuestro cristianismo en este tiempo? ¿Saben qué? Panamá solamente mostró una chispa en un lapso breve de tiempo del verdadero cristianismo. Estar dispuesto a padecer, a ser atacados, a ser denigrados, a hacer todo, pero mantenerse firme. Y por eso estamos ahora ya en un tiempo de tranquilidad en el país. Y por eso le damos las gracias a Dios. Y le damos las gracias a Dios por líderes como el apóstol Edwin Álvarez, que tuvo la entereza para mantenerse firme, un hombre de fe, sin intereses económicos en nada. Entonces, eso es un ejemplo. Eso solamente vale la pena como ejemplo para inspirar a una generación de la iglesia del Señor en Panamá a seguir adelante y a cumplir el propósito de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos a orar, iglesia, aleluya, como ya bien señaló la pastora. El día de mañana vamos en el cumplimiento de un regalo que ustedes nos hicieron. Amén, bendito el nombre del Señor, por el cual le damos gracias a Dios. Y Carmen y yo, en nuestra vida nosotros nunca podemos ver las cosas de manera natural. Todo tenemos que verlo. El Espíritu nos obliga a verlo de manera espiritual. Y es de manera espiritual como nosotros lo vemos. Y es de manera espiritual como lo vamos a disfrutar. Amén. Porque la pregunta que siempre nosotros nos hacemos sobre cada cosa que ocurre en nuestra vida: Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que aprendamos? ¿Para qué quieres que lo aprendamos? Y le damos gracias a Dios por ese tiempo. Gracias por su esfuerzo. Gracias por su cariño y gracias por su generosidad.
Que Dios se los recompense, así como nosotros buscamos que Dios nos guíe y nos enseñe. También ustedes tienen que hacerse la misma pregunta. ¿Qué quiere el Señor que aprendamos con este obsequio que le hemos dado a nuestros pastores? ¿Cómo aprendemos y cómo crecemos, Señor? Enséñanos. Entonces, y casi todas las enseñanzas del Señor van dirigidas hacia uno mismo. Nunca piensen que las enseñanzas, ¿qué quieres que aprenda de mí en esto? Amén. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso. Señor, te pido en esta noche, por cada uno de mis hermanos. Te pido por Orlando, por Guadalupe, por Elisa, por Carmen Córdoba, por Neri, por José, por Maica. Aleluya, sí, Señor. Por Dalis, por Milcaris, por Margela, por Cristian, por Juan, por Lesbia, por Ángela, Juan Alberto, por Joshua, por Orlando Jr., por Carla, por Yesubey. Señor, te pido, Señor, por Rebeca, por Aisha, oh Dios, por Gabriela, por Gaby también. Te pido por Yarisa, por Jonathan, por Milagros, por Eduardo, por Yekeli, por Benjamín, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, que le muestres a ellos en la intimidad de sus corazones cuál es tu propósito, Señor. ¿Qué esperas de cada uno de ellos? Señor, para que abras su entendimiento y para que le des sabiduría, oh Dios, para comprender y para entender, Señor, todo lo que ha acontecido en sus vidas, todo lo que están viviendo en este momento. Señor, para que puedan discernir cuál es tu propósito, Señor. Para que su fe aumente, Señor. Señor, y se enlace con ese propósito tuyo, Señor. Y se aferren a Él y caminen, Señor, en esa dirección conforme a tu voluntad, Padre eterno. Para que tú disipes toda duda y toda incredulidad. Señor, para que tú te hagas fuerte en medio de las debilidades de todos los que estamos aquí, Señor. Para que tú sigas obrando, Señor, en la vida de mi esposa y en mi vida. Para que sigas, Señor, alineándonos y haciéndonos entender, Señor, tu voluntad y tu propósito en nosotros. Y que juntos, Señor, podamos comprender plenamente el propósito tuyo para este ministerio, para esta tu casa, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y como un solo cuerpo, unánimes juntos, Señor, en tu presencia, Señor, tu poder sea manifestado, Señor, abundantemente y derramado, tu Espíritu Santo abundantemente sobre los que estamos aquí, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y con esa fuerza y esa autoridad que proviene de ti podamos hacer la obra, Señor, y realizar la misión que tú nos has encomendado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Venga. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, hoy es 1 de diciembre, ¿verdad? En Panamá celebramos que es el Día del Maestro. Nosotros, entre todos, la dirección de Escuela Bíblica, queremos honrar a nuestros maestros, ¿verdad? Llamamos a la hermana Yarisa, a la hermana Rebeca y a la hermana Angelita. Y a nuestro amado pastor y al hermano Juan.
En esta noche, entre todos hermanos, vamos a orar por nuestros maestros, ¿verdad? Amén. Entre todos unánimo, porque sabemos que donde está uno o dos, el Señor está aquí. Sí, vamos. Amén. Amado Padre Celestial, tú eres bueno, ¿verdad? Tu fidelidad nos sigue, Señor. En esta noche nosotros queremos honrar, Dios mío, este ministerio de los maestros, Padre, que tú nos has dado. Queremos honrarlo, Padre, Señor, y que en tu misericordia tú los sigas llenando de esa sabiduría, de esa inteligencia, de esa entrega que ellos tienen, Dios mío, para llenarnos, Dios mío, cada día de esas palabras, de esas enseñanzas que tú pones en ellos. Te rogamos en esta noche que tú los sigas bendiciendo en todas las áreas de su vida, que tú los sigas preparando, Dios mío, en cada cosa que ellos hagan, Señor, y que cada día ese corazón de ellos estén llenos de amor a lo que la maestra de niños, a la maestra de adolescentes, jóvenes, el hermano Juan y nuestro amado pastor también, Señor. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, que seas tú llenándolo de tu favor, de sabiduría, inteligencia, Padre, y que tú, Dios mío, siempre lo cubras con tu mano. Te damos gracias por la vida de ellos. Te lo agradecemos, Padre, en este día, Señor, que celebramos y lo honramos a nuestros pastores de nuestro ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Gloria a Dios. Un aplauso para los maestros. Oh, gloria, gloria, en el nombre de Jesús. Aquí nuestra amada diaconisa Dali le va a dar unas palabritas. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Nosotros queremos agradecerle a Dios por estos excelentes maestros que tenemos, estos maestros esforzados, dedicados, que cada semana se esmeran por preparar esas clases para todos y cada uno de nosotros. Y nosotros estamos totalmente agradecidos con ellos, porque no todo el mundo hace lo que hacen ellos. Sacrificar durante la semana, días, horas, para esmerarse, esforzarse y presentar una clase delante de nosotros para que cada día nosotros crezcamos más en el Señor. Así que le pedimos un fuerte aplauso para todos y cada uno de ellos. Y nosotros queremos hacer entrega de un pequeño obsequio a todos y cada uno de ellos. Bueno, ahora llamamos a nuestro amado pastor Benito Cañate. A la maestra Yarlene de Batista. A la maestra Rebeca de González. Y a la maestra Ángela Santos. Gloria a Dios, dele un fuerte aplauso al Señor por estos maestros esforzados y valientes. Aleluya. Pónganse de pie, vamos a culminar el servicio de hoy agradeciendo sus oraciones, agradeciendo su fidelidad y su lealtad al Señor y al ministerio Jesucristo Imperio de Vida en este tiempo, y dándole gracias al Señor por esa palabra, porque el salmista decía en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí, no te olvides de la obra de tus manos. Así que yo creo que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Allí le envié a la lista de difusión el lema de este mes en diciembre: el Espíritu Santo se manifestará. Iremos de poder en poder,
veremos a Dios en Sión. Creemos que lo que dice el Salmo 27, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso quiere decir que seguiremos viendo los milagros, seguiremos viendo las manifestaciones del Señor, porque vamos a seguir viviendo en el propósito. Si hay algo que hemos comprendido, que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Cuando usted y yo caminamos en el propósito de Dios, lo demás viene por añadidura, porque el propósito manifiesta la voluntad de Dios. Por eso los JV somos la manifestación de la voluntad de Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Porque nosotros no necesitamos esfuerzo humano, necesitamos el poder de Dios. Y el poder de Dios se seguirá manifestando en medio de nosotros. Me encanta esa palabra de Abraham, porque Abraham, todo lo que vivió, en todo lo que vivió, vio la manifestación del propósito y del poder de Dios. Así que usted aférrese allí, quédese allí, manéjese ahí, pase lo que pase. Viva lo que viva. Venga lo que venga. Aferrados a la mano del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este viernes. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las luces, de quien toma nombre toda la familia. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos la esperanza o el propósito al cual tú nos has llamado. Padre, en esta hora te pido, Dios, que tu pueblo abunde más y más en ciencia y en amor, para que aprobéis lo mejor en todo momento, Dios mío. Te pido que seamos fortalecidos en nuestro ser interior por tu Espíritu Santo, para que habite Cristo en nuestros corazones y arraigados y cimentados en amor, podamos comprender la anchura, la longitud, la profundidad del amor que excede todo conocimiento, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, siga actuando con su poder en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, sigue bendiciendo a Itzel, sigue bendiciendo a Griselda, a Isela, a todas esas personas que se conectan, Dios mío, a través de las redes sociales. Que tu poder, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en sus vidas y manifestando tu bondad en medio de ellos, así como lo estás haciendo, Dios, en medio de nosotros. Espíritu de Dios, sigue moviendo las aguas, sigue ordenando, sigue alineando, sigue posicionando, sigue direccionando a tu pueblo, Dios, síguelo fortaleciendo, Dios, sigue abriendo los cielos a favor de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Porque sabemos, Dios, que tú guardas nuestra vida, tú nos guardas de todo mal, tú guardas nuestra alma. Tú guardas nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará, porque ciertamente enviarás a tus ángeles acerca de nosotros, que nos guarden en todos nuestros caminos. En el nombre de Jesús te alabamos, te honramos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu propósito en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jehová
les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la mejor parte, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, iglesia, y con sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Oh, aleluya. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, iglesia. Vamos en la paz del Señor. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solamente tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Dele un aplauso al Señor. Estamos despedidos, le amamos, iglesia. Nos vemos el domingo aquí en la casa del Señor, en el santuario, en el monte de Dios, buscando dirección para nosotros y para nuestra familia. Nos vemos el próximo jueves y el próximo domingo. Dios les bendiga. Les amamos, iglesia. Salúdese, porque el que no se...